El tema de hoy, la vida que manifestamos. La vida que manifestamos. Con este mensaje, todo lo que ha tenido que ver con prepararnos para crecer y edificar sobre la roca y a ir entrando en cada una de las áreas de la vida, las estamos sentando las bases y bueno, viene la práctica y el caminar este año sobre ello. Así que hoy hablamos de la vida que manifestamos. ¿Qué vida manifestamos? Pues manifestamos la vida de acuerdo a la naturaleza que tenemos. Desde la naturaleza que tenemos, hablamos. Y desde esa naturaleza de la cual hablamos, es la vida que manifestamos, es la vida que producimos. Estos últimos domingos hemos estado hablando acerca de aprender a profetizar, a hablar espiritualmente de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a la mente de Cristo. Aprender a edificar nuestras almas y poder edificar también la del prójimo y la de la gente que nos rodea. Aprender no solamente a cambiar y a cuidar nuestra manera de hablar, que ya es importante. La Escritura nos enseña mucho acerca de la importancia de cuidar nuestra lengua, de tener gobierno de ella, de cuidar lo que hablamos, de pensar antes de hablar y de que nuestras palabras siempre vayan dirigidas a producir vida, a dar frutos buenos, que aquello traiga gozo, que traiga felicidad, traiga paz, traiga comunión con las personas, traiga paz a nuestras vidas, porque constantemente estamos también hablándonos a nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo? Constantemente hay un diálogo interior y es bueno preguntarnos: ¿qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué cosas me digo a mí mismo? ¿Me estoy animando, fortaleciendo? ¿Estoy desarrollando mi fe, confiando en la palabra? ¿O estoy preocupado, o estoy inestable, estoy en desasosiego? ¿Me estoy diciendo cosas que en vez de que me levanten me desanimen? ¿Cómo estoy funcionando conmigo mismo, hacia mi alma? Y después, ¿cómo lo hago con los demás? Porque nuestras palabras producen, crean, y entonces tengo que cuidar lo que estoy diciendo. Estoy levantando, fortaleciendo, edificando, estoy declarando ánimo, prosperidad, bendición en la vida de los demás, o al contrario, estoy usando palabras hirientes, a lo mejor palabras de mentira, palabras tóxicas, a lo mejor estoy devaluando a la persona. Es importantísimo cuidar nuestra lengua. Y nuestra lengua está conectada totalmente a nuestra mentalidad. Y nuestra mentalidad responde a la naturaleza que tenemos. Desde la naturaleza que tenemos, hablamos. Y así es la vida que manifestamos. ¿Importante? Sí. Decíamos desde hace 8 días que la mentalidad es el espíritu o carácter que manifiesta una persona. La mentalidad es el espíritu o carácter del ser humano y reside en su alma, que en la Biblia alma y corazón, mente son sinónimos. La Escritura los usa como sinónimos. Cuando habla de la mente no se está refiriendo solamente al cerebro, sino está refiriendo al proceso interior de pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad, que sucede entre mente, corazón e incluso vísceras. Y decíamos que esto incluso científicamente se ha investigado y se ha comprobado que ahora incluso se han descubierto neuronas en los intestinos, en el estómago, en el corazón. De ahí que podamos entender por qué cuando te enojas o te asustas o entras en temor o en preocupación, no solamente lo sientes en tu cabeza, sino lo experimentas en tu corazón y lo experimentas en tu estómago y lo experimentas en tus intestinos. Y si no, pregúntale a la colitis, ¿verdad? O pregúntale a la ¿cómo se llama esta otra? La gastritis y todos los itis que hay, ¿verdad? Es decir, todo nuestro ser interior está conectado y tiene que ver con esa naturaleza que tenemos. Una parte es la cuestión biológica, pero otra es la parte emocional, la almática, y que responde entonces en consecuencia en nuestros cuerpos. Según funcionamos por dentro, se manifiesta después fuera. Y entonces muchas veces, muchas de las enfermedades tienen que ver por cómo estamos funcionando por dentro. ¿Qué conexión hay? ¿Qué espíritu está funcionando en nosotros? ¿Qué naturaleza predomina?
Todo esto, dice, reside en el alma. Desde ahí, desde la mentalidad, desde el alma, es como vemos el mundo y así interpretamos la realidad, así interpretamos y nos relacionamos con los demás. Desde ahí decidimos nuestras creencias, decidimos las actitudes, decidimos las emociones, las acciones que vamos a desarrollar. Desde ahí establecemos hábitos. Por eso es tan importante un alma no redimida por la obra de Jesucristo, es decir, sin entendimiento, un alma que no ha recibido el Evangelio, que no ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal, pues es un alma cautiva de la naturaleza de pecado. Hay dos naturalezas nada más: o la naturaleza de pecado, que tiene que ver con el viejo Adán, o la nueva naturaleza, el nuevo hombre en Jesucristo. Jesucristo vino no solamente a perdonar nuestros pecados, Él vino a crear una nueva humanidad con una nueva naturaleza y una nueva manera de vivir, una nueva manera de hablar, de ver el mundo, de poder crear las cosas, que tiene que ver con el diseño original que Dios hizo. Jesucristo vino a reconciliar, a restaurar, a renovar y a que regresáramos a los principios. Decíamos que este 2022 es un año que habla de eso, de volver a los principios. Es un año que habla de cosas que se terminan y la necesidad de emprender cosas nuevas. Y en los ciclos y en las etapas que Dios diseñó en toda su creación, toda su creación se mueve por ciclos, se mueve por temporadas. En ese estamos concluyendo una era, estamos terminando una época. Por eso todo lo que podemos percibir, escuchar que está sucediendo en el mundo, las guerras, las pandemias, los problemas financieros, la economía, los conflictos políticos, la violencia, la inseguridad, todo tiene que ver con esta era que se está terminando. Se está terminando una era porque viene algo nuevo. Viene algo nuevo. Dios ya está haciendo algo nuevo. ¿Quiénes son la generación que va a ver esas cosas nuevas? ¿Quiénes van a hacerlo? ¿Cómo los va a usar Dios? Pues debe ser gente con entendimiento, como hoy hacíamos la oración. Gente que les sea alumbrada el entendimiento, que tenga una nueva naturaleza, la naturaleza de Cristo, y que esté dispuesto a crear, a innovar, a hacer cosas nuevas. ¿Cómo? Conforme al diseño que Dios estableció. Así que esa naturaleza no redimida o naturaleza de pecado es lo que la Biblia le llama la carne. Cuando habla de la carne, habla de la naturaleza de pecado, habla de la naturaleza del viejo Adán, y que desde allí creó su mundo. Por el contrario, un hijo de Dios es una nueva creación. Un hijo de Dios es una nueva creación, tiene una nueva naturaleza y es la que expresa. Desde esa nueva naturaleza es que puede crear a través de sus palabras, y obviamente lo va a hacer también para su propia alma, porque es necesario gobernar nuestras almas. Es necesario que esta nueva naturaleza tome el control de nuestro ser, para que entonces lo que pensemos, lo que sintamos, lo que hablamos, lo que deseamos, corresponda a esa naturaleza. ¿Sí me doy a entender? Sí. Así que el alma debe ser gobernada por la mente de Cristo, decíamos hace 8 días. La mente de Cristo es no su cabeza en nuestra cabeza, es su proceso de pensamiento, la manera de pensar de Cristo haciéndose una realidad en mi vida. Dice la Escritura que todo aquel que ha nacido de nuevo, que ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que ha tenido un encuentro con Él, que han sido perdonados sus pecados, entonces recibió el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae una nueva naturaleza a nosotros. Esa nueva naturaleza está en proceso desarrollándose. ¿Somos salvos de manera inmediata? Sí, eso es absoluto. Dios ya hizo la obra a través de Jesucristo, pero nuestra transformación es un proceso. Y en ese proceso vamos a participar. ¿Cómo vamos a participar? Conociendo su palabra, conociendo sus principios, sus verdades, su diseño, y gobernándonos para vivir conforme al diseño de Dios. Eso se llama llegar a ser como Cristo. La meta, la visión personal de cada uno de nosotros como hijo de Dios es Jesús, Jesucristo. Vivir como Él vivió aquí en la tierra. Es el modelo. Vivir como Él vivió. Claro que esto no se logra en un instante. Este es el proceso. Y en eso estamos caminando.
Así que desde la mente de Cristo podemos y debemos hablar y crear conforme al propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios para nuestras vidas? Que demos a conocer a Dios mismo. Para eso Dios nos creó, para que le demos a conocer. ¿De qué manera conocemos a Dios? Por medio de Jesucristo. A Dios le plació darse a conocer a través de su Hijo. Dijo Jesús: el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque el Padre es Espíritu, y su Espíritu está en mí y yo estoy en Él. Pero el gran milagro es que yo estoy en ustedes y ustedes están en mí, en perfecta unidad, ¿verdad? Este es el modelo. Ese es el modelo. Entonces Dios quiere que sus hijos den a conocer a Dios, que reflejen a Jesucristo, y que de esa manera el mundo conozca a Dios. Ese es el diseño. En eso estamos trabajando, porque esto no es automático. A este proceso lo llamamos santificación. Esa es la santificación. Somos apartados desde el primer momento en que el Espíritu de Dios vino a nuestras vidas, pero el proceso de santificación, de perfeccionamiento, va a llegar hasta un momento final, cuando estemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo va a ser eso? Pues solo Dios sabe en qué momento alcanzaremos ese diseño. Mientras tanto, vamos caminando a tener madurez en la etapa de vida en que cada uno estamos. Alcanzar madurez, perfeccionamiento, a permitir que seamos edificados. Todo esto mediante una lucha interior. No va a ser sencillo, por eso batallamos, porque la realidad es que hay una gran batalla en cada uno de nosotros. Todo creyente, todo hijo de Dios tiene dos naturalezas. El que no ha experimentado la salvación, el que no ha experimentado un encuentro personal con Jesucristo, tiene una sola naturaleza y no tiene problema de lucha interior, salvo su propia conciencia. Y por eso muchas veces podemos omitirla y hacerla a un lado, y la gente hace cosas tremendas, ¿verdad? Pero un hijo de Dios está en una batalla constante entre la naturaleza de pecado y la nueva naturaleza hoy gobernada por el Espíritu, que en cuanto nos tratamos de ir hacia el lado de la carne, el Espíritu inmediatamente, como nos anhela, nos avisa y nos dice: esto no es por ahí. Y entonces genera en nosotros para que podamos corregir y alinearnos a Dios. Quiero andar un poquito sobre el poder creador de nuestras palabras. El poder creador de nuestras palabras es según la naturaleza que manifestamos. ¿Creamos desde la naturaleza del viejo Adán, del pecado, o creamos desde la nueva naturaleza del Espíritu en Cristo? Cristo es la verdad. Adán cayó en la mentira y la desobediencia. ¿Desde qué naturaleza hablamos? ¿Desde la naturaleza desobediente, rebelde, engañadora, mentirosa, falsa? ¿O hablamos desde la verdad revelada en Jesucristo? Es importante. ¿Qué hablan nuestras palabras? ¿Realmente qué cosas decimos? A veces escuchamos decir: pues fue una mentirita piadosa, o estas mentiritas, o se hace fácil poder decir: bueno, no es tan grave el poder decir alguna mentira. Es grave, porque habla de la naturaleza de donde viene. Es tan grave que la mentira fue la que hizo caer a Adán y a Eva. Es grave. Entonces, un hijo de Dios no habla mentira, no practica la mentira. Cuida su boca, cuida sus pensamientos, sus emociones, para no caer en ese engaño y no engañarse a sí mismo ni engañar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Por eso Dios nos alerta. Hay muchos textos en la Escritura, que hoy no podría citarlos todos, que nos hablan acerca de qué poder tiene la lengua y qué poder y capacidad tienen nuestras palabras para crear. Dios quiere que estemos conscientes del uso de nuestra lengua y que podamos descubrir desde qué naturaleza estamos hablando, porque como hay dos naturalezas en nosotros, puede haber momentos
en que una de las naturalezas predomine sobre otra. ¿De qué depende esto? De la naturaleza que alimentamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan una ilustración que es muy conocida de aquel hombre que tenía 2 perros, ¿verdad? Un perro blanco y un perro negro, y que los dos eran pues adversarios y contrarios, y constantemente estaban en pleito, en guerra. Y este hombre observó que cuando alimentaba bien al perro blanco, el perro blanco vencía al perro negro, y cuando alimentaba bien al perro negro, el perro negro vencía al perro blanco. Es decir, que dependía de a qué perro alimentaba más, fortalecía, descuidando al otro, para que entonces hubiera un vencedor. Eso mismo sucede en nuestro interior. ¿A qué naturaleza le estamos dando mayor atención, mayor alimentación? Esa es la que va a tener mayor poder, mayor autoridad en nuestras vidas. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues por la manera que hablamos, por la manera que pensamos, por las maneras en que nos estamos conduciendo. Ahí vas a saber cuál naturaleza está predominando en su momento. Y tenemos la capacidad de gobernarla, de detenerla, de poder hacer una pausa y decir: esto no es por aquí, esto es por acá. Porque mi verdadera naturaleza, la que hoy predomina en mí, es la naturaleza del nuevo Adán, de Jesucristo. Amén. Dice Proverbios 18:21. Proverbios 18:21 dice: muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. De acuerdo a esta naturaleza de la que estamos hablando, muerte y vida, es decir, nuestras palabras pueden herir, lastimar tanto a una persona que pueden casi matarla, ¿verdad? O pueden también muchas veces anularla. Es decir, si constantemente le estamos diciendo a una persona, a un hijo, a un niño: tú no puedes, tú no sirves, tú esto, tú, o sea, si lo estamos minimizando, pues le estamos sentenciando a ser una persona programada para que sea lo que dijimos. Dice Jeremías 9, versículo 3 y 8. Jeremías 9, versículos 3 al 8. Voy a leer solamente la primera parte. Dice Jeremías: tensan su lengua, se está refiriendo a los impíos, a los que están separados de Dios. Dice: tensan su lengua como su arco. Dice: usan su lengua como un arma, como si fuera un arco que lanza flechas. Dice: la mentira y no la verdad prevalece en la tierra. Estábamos hablando de lo importante que es. Aquí está haciendo la comparación entre la mentira y la verdad. Dice: la mentira y no la verdad es lo que prevalece en la tierra, porque de mal en mal proceden y a mí no me conocen, declara el Señor. Es decir, ¿qué naturaleza predomina cuando no se conoce a Dios? Pues la naturaleza de pecado. ¿Cuál es la característica? Que habla mentira, que habla mal, que habla engaño, que está produciendo caos. ¿Veremos algo de eso hoy en día? Si esta naturaleza está en todas partes y está produciendo el caos. Sobre esto, el apóstol Santiago, en el capítulo 3, él habla abundantemente acerca. Santiago es el apóstol que habla acerca de la madurez en Cristo, el poder alcanzar esa capacidad de ser un nuevo ser espiritual que tiene gobierno sobre su vida, y le da prioridad a nuestra lengua y a nuestras palabras. Él dice: las palabras que decimos, versículo 6, Santiago 3:6, las palabras que decimos con nuestra lengua son como el fuego. Nuestra lengua tiene mucho poder para hacer el mal, puede echar a perder toda nuestra vida, pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? ¿Agua salada y agua dulce? Qué importante darnos cuenta desde qué naturaleza
estamos hablando? ¿Desde qué naturaleza hablamos? O hay amargura o hay dulzura, ¿verdad? Debemos ser congruentes con esa naturaleza que hoy tenemos, para que lo que hablemos sea solamente bendición, edificación, fortalecer a los demás. Pero dice Santiago, esto no puede seguir así, porque le está hablando a cristianos, le está hablando a hijos de Dios. Dice, entonces no es posible que ustedes sigan haciendo las dos cosas, que sigan dándole oportunidad a su vieja naturaleza del antiguo Adán y mezclen con la nueva naturaleza de Cristo. Que por un lado decimos que bendecimos a Dios, pero por otro lado estamos maldiciendo y estamos actuando en contra de la gente que Él crió, del ser humano. Así que el poder de las palabras humanas pues radica en los hechos que origina y que desencadena. Es decir, que la palabra, el poder de la palabra nuestra, del ser humano, aún en la nueva naturaleza, obviamente no tiene el mismo poder que la palabra de Dios, pero Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Es decir, Dios nos diseñó de esa manera. Decíamos que en el Génesis Dios habla y crea, profetiza y crea, es hecho inmediatamente. Sea la luz y la luz fue hecha. Separó la luz de las tinieblas, ¿verdad? Creó, separó las aguas de lo seco y fue creando todo lo que sabemos de la creación. Pero todo fue con el poder de su palabra. Así nos diseñó Dios, nos hizo a su imagen y a su semejanza. No quiere decir que seamos iguales a Dios. Nuestras palabras no producen inmediatamente, no crean en lo inmediato, pero sí van generando un proceso. Es decir, nuestras palabras consecutivamente hablándolas a alguien o a nosotros mismos van a producir finalmente un resultado y vamos a ver fruto de eso. Entonces por eso es tan importante. El apóstol Pablo, hablando de la nueva naturaleza, dice en la carta a los Romanos capítulo 8, un capítulo muy importante para entender la vida en el Espíritu, dice en el versículo 5, Romanos 8, 5 y 6, dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu, que es la nueva naturaleza, fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Vemos claramente de lo que estoy hablando, las dos naturalezas. ¿Cómo se identifican esas dos naturalezas? Por la mente, la mentalidad, el carácter. ¿Sí? El carácter, la esencia de nuestro ser aflora a través de la boca. ¿Qué dijo Jesús? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se refería al corazón biológico? No, se refería a la mente, al proceso interior donde se generan los pensamientos, las emociones, la voluntad. A eso se refería. Dice, su ser interior está tan corrompido que lo que hablan es pura maldad. Pero si lo que abunda en tu corazón es la nueva naturaleza, si ha sido renovado, lo que va a producir es el fruto del Espíritu: bondad, amabilidad, paciencia, tolerancia, dominio propio. ¿Hay diferencias? Dice, los que viven conforme a aquella naturaleza pecaminosa tienen sus deseos fijos en su mente a esa naturaleza, pero los que viven conforme al Espíritu ahora fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cómo vamos a conocer los deseos del Espíritu, los pensamientos del Espíritu? ¿Cómo los vamos a conocer? Solamente yendo a la Escritura, porque así decidió Dios revelarse. Él se revela a través de Jesucristo y se revela a través de la palabra escrita y ya revelada. Toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento. Eso es lo que llamamos las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. A través de ellas se da a conocer. Allí está el consejo de Dios, ahí están sus pensamientos, ahí está expresada su voluntad, ahí están sus diseños, ahí está la meta a la que nos está dirigiendo a cada uno de sus hijos. Allí está su plan perfecto diseñado. De tal manera que si queremos conocer cuándo es el fin,
pues no podemos ponerle fecha. Lo que sí sabemos es que el fin es Jesucristo. El final de todo, de todos los tiempos, es Cristo. Para los hijos de Dios, el final es Jesucristo. Esa es la esperanza nuestra para los nacidos de nuevo. Sí, el mundo podrá venirse en caos, en guerras, en temblores, etcétera. Todo lo que el mundo está padeciendo. Pero hay un fin, y ese fin es Cristo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, ¿verdad? Todo aquel que a mí viene, no lo desprecio, porque es algo que ya el Padre me dio. ¿Y cuál es la meta? Que yo lo resucite en el día postrero y esté para siempre conmigo. Que donde yo esté, ahí esté también Él. ¿Algún temor hacia el fin del mundo? No, no hay por qué temer el fin del mundo. Para los hijos de Dios no hay tal temor. Todo está revelado en la Escritura. Ahí están sus deseos, su voluntad, sus pensamientos, sus planes. Pero necesitamos conocerlo. Y que eso que conozcamos no solamente sea conocimiento, sino que venga a ser alimento. Ese es el alimento del Espíritu. Así como nuestro cuerpo necesita alimentarse, también el Espíritu necesita alimentarse. Por eso es importante congregarnos, por eso es importante los tiempos de lectura de la palabra, por eso es importante la oración, como una experiencia personal, una experiencia en la que vamos creciendo y que después, como decía el profeta, podemos deleitarnos, que podamos comer su palabra como si fuera miel. ¿A alguien le gusta la miel? Así pues que el cristiano tiene estas dos capacidades. Es decir, Dios no elimina la vieja naturaleza. Dios no elimina la vieja naturaleza. Dios no destruye nuestras almas con la salvación. No, las va sometiendo. El Espíritu de Dios las va sometiendo. ¿Pero cómo? A través de que seamos edificados por la palabra, a través de la experiencia de comunión con Él. Se va conquistando el alma. La naturaleza espiritual va teniendo dominio sobre la naturaleza de pecado. Y entonces habla, profetiza, crea conforme al diseño de Dios. ¿Sí? ¿Que hay batalla? Pues sí, sí hay batalla. Esa siempre la vamos a tener. Esta batalla todos la tenemos. Aún los más maduros en Cristo la siguen padeciendo. Esta batalla no se acaba hasta que dejamos estos cuerpos. Hasta entonces terminará esa batalla. Mientras estemos en esta vida terrenal y en estos cuerpos, la batalla es continua. A veces será muy fuerte, otras veces será más tranquila. Pero es importante qué naturaleza estamos alimentando. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos, él explica que él sostenía esa batalla. ¿Se acuerdan? Pablo explica que él sostiene una batalla continuamente. Dice él, lamentándose, Pablo dice en el versículo 20, él hace lo que no quiere hacer y de hecho hace el mal que aborrece. ¿Verdad? Ay de mí, dice, ay de mí, porque hago lo que no quiero hacer. El mal que no quiero, ese es el que hago. ¿A alguien le ha pasado algo así? Esa cosa que no quería decir, ya la dije, ¿verdad? Esa actitud que no quería tener, ya la tuve. Y entonces, ¿qué hace el Espíritu? Te avisa. Esa es la bendición que tenemos. El Espíritu te avisa y te dice, ya te fuiste de más en la lengua, ¿verdad? Ya actuaste de la manera que no actúa un hijo de Dios. Y entonces inmediatamente podemos corregir. Cualquier tropiezo, cualquier falla que un hijo de Dios tiene, sabe que vive en la misericordia y la gracia de Dios y que puede corregir. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ninguno de nuestros tropiezos y errores son causa de condenación en Cristo. Es causa de tomar conciencia y corregir, porque reconozco la batalla así como la reconoce Pablo. Yo sé, dice, que el mal está en mí, pero gracias doy a Jesucristo, porque Él ya venció al pecado y la muerte. Y en ese
en esa obra poderosa es en la que yo confío. Allí me refugio y entonces me fortalezco en Cristo, que se ha revelado a mi vida. ¿Podemos hacer lo mismo? Si nosotros leemos esas palabras, a lo mejor por primera vez, podemos sorprendernos, porque él termina diciendo allí: yo sé que esto es el resultado del pecado que vive en mí. ¿Pablo tenía pecado? ¿Ustedes qué dicen? Está hablando de la naturaleza humana. Estaba en la carne todavía. ¿Se acuerdan cómo era Pablo antes? Antes de su conversión. ¿Tendría pecado? Él vivía con las dos naturalezas, igual que tú y yo. Pero él fue transformado. Él nació de nuevo. Y ahora permanecía en la lucha interior, pero por el Espíritu hacía morir las obras de la carne. Por el Espíritu. Y entonces cuidaba lo que pensaba, lo que sentía, lo que hablaba, para en todo testificar de Cristo. Y que el Evangelio fuera una realidad, no solamente en sus palabras, sino en su estilo de vida y en el poder, por el resultado que había después de que él predicaba. ¿A qué pecado se refiere? A la vieja naturaleza, al viejo Adán que vivía en él. No se refiere a sus pecados, a la práctica de pecados, no, se refiere a la naturaleza que tú y yo la tenemos. Esta es la razón por la que desde hace 8 días hablábamos de que es necesario que hagamos morir las obras de la carne, dice Romanos 8:13. Cada uno, tomando conciencia de quién es en Cristo y en qué circunstancias vive, tome la decisión, el gobierno, y haga morir las obras de la carne, o sea, de la vieja naturaleza. Romanos 8:13. Dice también Efesios 4:22 y 24: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. O sea, esto nos toca hacer a nosotros. Sí, ya hizo el Espíritu una obra en cada uno de nosotros, pero ahora, en este camino hacia la madurez, hacia la perfección, hacia la completa santificación, yo tengo que hacer algo. Y es darme cuenta de las dos naturalezas que hay en mí y entonces cuidar a cuál naturaleza voy a fortalecer. Porque esa naturaleza se va a manifestar en mi manera de pensar, de hablar, de sentir, en mis actitudes, en mi estilo de vida. ¿Sí? Mis hechos concretos. Entonces dice: despójense del viejo hombre y vístanse del nuevo. ¿Cuál es el nuevo? Cristo. Vístanse de Jesucristo, dice, y renueven el espíritu de sus mentes. Renueven ese proceso de pensamiento, de sentimientos, de voluntad que hay en cada uno de nosotros. Así que concluimos en esta primera parte que los deseos, las emociones, los pensamientos y las palabras expresan la naturaleza que domina en nosotros. ¿Sí? Lo repito: los pensamientos, los deseos, las emociones y las palabras expresan lo que es la naturaleza que predomina en nuestras almas. Así que el espíritu de la nueva naturaleza ha de tomar gobierno y ordenar al alma a quién debe adorar. Nosotros le vamos a decir a nuestra alma a quién debe adorar. Decía David: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿David tendría pecado? No pecados, ¿tendría naturaleza de pecado David? Sí, igual que tú y que yo. ¿Pero qué hacía él? Él tenía revelación, tenía entendimiento y le hablaba a su alma: alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos tus pecados, el que te limpia de todas tus iniquidades, el que saca del hoyo tu vida de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Cómo salía del lugar de oración él? Fortalecido. ¿Cómo debemos salir nosotros de aquí? Fortalecidos. Y cada día en el Espíritu estar llenos de Él. Amén. Estar llenos del Espíritu es que la palabra abunde en tu mente y en tu corazón y fluya, fluya. Te la puedas decir a ti mismo y a los demás. ¿Sí? Esto es tremendo lo que voy a decirte ahorita.
¿Me aguantas ahí tantito, Beto? Sí, ya sé que ya debo terminar, pero esta parte es importante. Dice Mateo capítulo 4, un pasaje que todos conocemos, pero qué sorprendente verlo desde este contexto que te estoy compartiendo hoy. Te voy a hablar de Jesús mismo. Dice allí en Mateo 4, versículos 2 y 3, que Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tuvo hambre. ¿Y qué sucedió? Que el tentador se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A qué le suena esas palabras? Si eres hijo de Dios. Adán, no es cierto lo que te dijo Dios. No es cierto que morirás si comes de ese fruto. O sea, hay una tendencia a engañar, a mentir, a distorsionar. ¿A ti qué te dice? Estas palabras seguramente las hemos escuchado muchas veces. Habrá momentos en que vas a dudar de si eres realmente salvo, de si realmente eres hijo de Dios, o si todavía la naturaleza de pecado te controla totalmente. Y no es otra cosa que esa voz que está hablando desde tu alma, que te está diciendo: si eres hijo de Dios. Te lo pone en duda. Así lo hizo con Jesús. Vino el tentador, se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, demuéstramelo. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Jesús tenía el poder para convertir esas piedras en pan? Sí. Pero él entendió cuál era el mensaje. O satisfacía el deseo y el engaño de Satanás, o permanecía en la integridad de la naturaleza que él tenía. ¿Qué era más fuerte? ¿Su hambre o su compromiso y su integridad y su naturaleza con Dios? ¿Dónde se siente el hambre? En el cuerpo. ¿Pero dónde comienza? En el alma. El alma es la que te avisa que ya necesitas comer algo. Le dice a tu cuerpo. El alma es la que promueve los deseos, las emociones, los pensamientos. Jesús tenía un alma humana como nosotros y experimentó esa hambre primero en su alma y luego en su cuerpo, después de 40 días y 40 noches. ¿Dónde vino el tentador? En su alma. El tentador se manifiesta en tu alma. Ahí se va a manifestar. El tentador quiere gobernar, tiene el dominio de las almas. Así fue desde el principio. A Jesús le dijo: todo este poder y autoridad me ha sido dada. ¿Por quién le fue dada? Por el antiguo Adán, cuando Adán falló. Y entonces reproduce en toda la naturaleza humana. Desde Adán son creados seres a imagen y semejanza de Adán, hasta que no viene Cristo y nos restituye a la imagen de Dios, de la naturaleza divina. Y entonces el Cristo que habita en nosotros puede vencer al tentador. ¿Dónde están ellos? En nuestra alma. Ahí está el tentador y ahí está también el Espíritu de Cristo. ¿A cuál oyes? Este es el desafío para nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Ante esta tentación le dijo: escrito está. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo lo venció? Con escritura. ¿Qué necesitamos tú y yo? Que la palabra more abundantemente en nosotros, para cuando el tentador venga, fluya en ti, inmediatamente tú puedas decir: escrito está. Yo soy un hijo o una hija de Dios, ¿verdad? Yo solamente hablo el bien, vivo en la realidad espiritual de Cristo. Mi mente, mi espíritu, todo mi ser está alineado a Él, y yo busco hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo alejó Jesús a Satanás? ¿Cómo lo alejó? Le habló con la autoridad y el poder de la palabra, porque en Él abundaba la palabra, porque Él es la palabra. Allí lo venció. Entonces le dijo a Satanás: vete, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dice, y por un tiempo se alejó. Igual ha de ser en nuestras vidas. Por un tiempo se alejará y luego vendrá a probarte, a tentarte otra vez. Pero si la palabra mora abundantemente en nosotros y estás consciente de la naturaleza que Dios te ha dado, tú puedes vencer. Amén. Quiero terminar con este último pasaje. Dijo Jesús en Juan 6:63, Juan 6:63, el espíritu es el que da vida, el cuerpo nada tiene que ver con eso. Las palabras que yo les he dicho vienen del espíritu y por lo tanto dan vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Necesitamos llenarnos de esas palabras para que esas sean las que fluyan de cada uno de nosotros. ¿Sí? Dijo él en Juan 7, Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Sí? ¿Qué es lo que debe fluir de nosotros? El Espíritu, como ríos de agua viva. Estamos con todo el potencial para hacerlo. El que cree en mí, como dice la Escritura, si el que cree en mí conforme al Evangelio, tiene el Espíritu de Dios. Ya, dice Cristo, yo ya se los he dado. Esto ya sucedió desde hace 2000 años. Hoy ha llegado a nuestros días. ¿Qué tenemos que hacer? Que fluya a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, de nuestras acciones. Ahí se va a ver el carácter, se va a ver el espíritu que tenemos, la naturaleza que domina en cada uno de nosotros. Cuando hablas desde el espíritu y con fe, tú puedes crear, edificar y gobernar tu alma. ¿Lo crees? Gloria al Señor. Vamos a estar de pie. Así que la fe no consiste solamente en creer en Dios, sino en creerle a Dios, confiar en su palabra y entonces caminar en esa palabra. Recordemos que Pedro tuvo esta experiencia muchas veces. Pedro creía en Jesús, pero creía en su palabra y la ponía por obra. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando Jesús lo encontró por primera vez allí junto a las orillas del lago, como pescador que era? Dio un mensaje Jesús, habló con Pedro y le dijo: Pedro, vamos otra vez hacia adentro, vamos a pescar. Dijo Pedro: Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos sacado nada, pero en tu palabra lo haré. Él tenía la experiencia, el conocimiento, lo había hecho. ¿Sí? ¿Estamos conscientes de eso? Pedro toda la noche lo había estado haciendo. Era un pescador de años. Él sabía dónde había o no había peces. Entonces había una realidad. Pedro dice: esta es mi experiencia, pero en tu palabra voy a hacerlo. Y dice que entonces fueron de nuevo. ¿Y qué sucedió? Que la barca fue rebosada de peces. ¿Dónde vino el milagro? En haber oído y creído. A lo mejor tu experiencia personal puede a veces ponerte en duda y decir: ¿será que Dios puede cambiar mi vida? ¿Será que Dios puede transformar todo mi ser? ¿Será que puede transformar mi matrimonio? ¿Que puede sanar mi economía? ¿Que puede modificar mis relaciones?
¿Será que su provisión va a ser siempre? ¿Que Él me va a bendecir? ¿Será que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? A lo mejor en mi experiencia puedo dudar, pero en su palabra no. Si confío plenamente en su palabra, se hará. Y desde esa fe yo puedo hablar. Alma mía, confía en el Señor. Alma mía, guarda sus mandamientos. Alma mía, llénate de paz. Él es quien te consuela, Él es el que te fortalece. Y cada circunstancia y situación la puedes poner en sus manos. ¿Sí? La salud, la economía, las relaciones, tu transformación personal. A veces tenemos áreas de debilidad. Allí necesitamos ser fortalecidos en la palabra de Dios. Amén. Nuevamente Pedro le dijo en medio de la tempestad a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya. ¡Ay, qué audacia de Pedro! En plena tempestad, en medio del mar. Si eres tú, manda que yo vaya. ¿Y qué dijo Jesús? Ven. Y Pedro aceptó el reto y se bajó de la barca y comenzó a caminar. Así como tú y yo, en algún momento el Señor te ha llamado y empezaste a dar pasos de fe, a caminar. Pero de repente vienen las circunstancias de la vida en las que quitamos los ojos de Jesús y podemos hundirnos o sentir que nos estamos hundiendo. ¿Qué hizo Pedro? Puso los ojos en la tempestad y se empezó a hundir. Y cuando se empezó a hundir, tuvo temor, que es lo opuesto a la fe. Y entonces volvió a pedir ayuda. Igual podemos hacer tú y yo. Señor, ayúdame, rescátame. Y Jesús vino en su ayuda y lo sacó. Y juntos caminaron de regreso hasta la barca. ¿Sí estás consciente de eso? No regresaron nadando, no, lo sacó del agua y lo llevó junto a él caminando. Así puede hacerlo contigo y conmigo. Dios es espíritu, Dios es amor, y Él está para ayudarnos. Él es misericordioso, Él es compasivo, Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es fiel. Y Jesucristo es nuestro libertador, nuestro sanador. Él es el pan de vida. Y podemos decir tantas virtudes y verdades acerca de Dios y de Jesucristo que hoy deben de estar en nuestra mente y corazón para ser fortalecidos. Amén. Cierra tus ojos. Padre, que tu palabra quede sellada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que more abundantemente, Señor. Padre, que no sea solamente una palabra que oímos y que sale de nuestro ser al salir de este lugar, sino que sea una palabra que permanezca, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien la selle en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Que sea una palabra viva, eficaz para cada una de nuestras circunstancias, Señor. Padre, que en medio del caos, en medio del mundo que vivimos, en medio de tantos conflictos, de pruebas, de situaciones adversas, podamos tomarnos plenamente de tu palabra, Señor. Y que caminemos en la certeza, en la seguridad de que tú estás con nosotros, en nosotros, Señor. Y que desde el interior de nosotros fluya como ríos de agua viva, palabra que edifique, que consuela, que fortalezca, que sana, que llena de paz, que libera. Todo esto, Señor, hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Sea tu gracia y tu misericordia sobre cada uno de nosotros, Señor. Que tu paz sea multiplicada en cada uno, Señor. Y que podamos caminar con la certeza de que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida. Que no solamente es aquí en este lugar donde tú estás con nosotros, no es aquí donde solamente vamos a escuchar tu palabra, sino que en todo lugar, en todo momento donde estemos, tú estarás con nosotros
alentándonos, animándonos y fortaleciéndonos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor?